Capítulo 1. El hombre le preguntó a Rai Ji-hyun si hoy en la noche tendría chance de atenderlo, pues su esposa andaba de viaje, y que tenía el cantón para él solito. El barman le recordó al cliente que su esposa era una mujer de armas tomar, y si de verdad quería arriesgarse, su casa quedaba bastante lejos. Rai Ji-hyun admitió que la idea no le latía para nada, porque era demasiado descarado. El hombre dijo que ya ni reconocía al barman, que se había vuelto muy maduro y decidido a hacerse el galán. Rai Ji-hyun bromeó diciendo que le encantaba escuchar tantos halagos dirigidos a su persona, que precisamente por eso el director lo había escogido como barman. El hombre admitió que el chico realmente hace bien su chamba y que gracias a él le gustaba tanto venir. Un chico lo saludó y el barman le ofreció algo de tomar. El cliente notó que el chavo tras la barra era muy distante y le pidió que le preparara ese mismo cóctel. Rai Ji-hyun prometió que estaría listo en un momento. Sentía el cuerpo adolorido después de aquel fogoso encuentro y pensó que si seguían así, iba a terminar sin sentir nada de nada. El chico decidió que ahora, primero que nada, bloquearía a ese infeliz y luego descansaría un poco para recuperar la pila. Rai Ji-hyun vio una llamada de Young y, claro, pensó que su madre llamaba en el peor momento. El chico le dijo que hoy iniciaba el nuevo semestre y que sin falta iría a la universidad, así que no debía preocuparse. Le explicó que igual no podría tomarse el año sabático que quería. Brown le recordó que les quedaba poquísimo tiempo y que si Ryujin ya colgaba la llamada, podrían divertirse un poco más. Rai Ji-hyun respondió que con una vez fue suficiente y añadió que ya se lo había dicho más de una vez, así que no había necesidad de fastidiarlo. El castaño preguntó por qué Rai Ji-hyun era tan grosero con él, pero el chico simplemente lo mandó a volar. Rai Ji-hyun pensó que andaba de buenas, pero el humor se le esfumó por completo, y es que, por muchos años, había estado buscando a su media naranja y usualmente se involucraba con la mayoría de la gente, únicamente por conveniencia. Pero ahora con más de 20 años, quería, como todos, un simple amor de verdad. Pero últimamente ese deseo se había ido apagando y apareció un sentimiento de constante vacío existencial. Rai Ji-hyun notó que nada había cambiado en la universidad. Seguía igual de luminosa y cálida, y ahora le esperaba el segundo año. La chica saludó a Rai Ji-hyun y le recordó que ella era Soy. El chico le contestó que ya tenía mucho tiempo que no se veían, desde que terminaron la carrera juntos. Soy le presumió que ahora era profesora asistente, y que le daba gusto que Rai Ji-hyun siguiera en la universidad. Soy le preguntó cuándo podrían volver a verse. Rai Ji-hyun respondió que por supuesto se verían, que lo importante era que no fuera en 5 años. Soy preguntó si aún se hacían fiestas de la generación, y le deseó al chico suerte este semestre y que encontrara un amigo leal. Rai Ji-hyun agradeció el deseo y la interesante idea. Soy sugirió que se diera una vuelta por su facultad más seguido, solo para platicar. Rai Ji-hyun prometió que le echaría ganas al estudio y sin falta la visitaría. Soy de inmediato decidió contarle a su amiga la noticia sobre Rai Ji-hyun. Se ofreció a presentarle a este chico y le recordó que ya le había hablado de él y de sus preferencias. Rai Ji-hyun notó que todo aquí seguía tan detestable como antes, y eso no le agradaba en lo más mínimo. Rai Ji-han le dijo que no tenía por qué empujarlo así de la nada, que nomás estaba pensando un minutito. El tipo alto se disculpó y le preguntó a Rai Ji-han si se encontraba bien. Él le contestó que no era nada, que no había de qué preocuparse, aunque por dentro pensaba de dónde demonios había salido ese gigante. Y aún así, de repente, Rai Ji-han le preguntó al desconocido cómo estaba después del choque, y notó que él mismo se había pegado un poco en la nariz. El extraño dijo que todo bien, y Rai Ji-han decidió que ya era hora de irse. Rai Ji-han se preguntó por qué ese tipo le daba tanto miedo, y concluyó que era por su altura. Después de todo, jamás había visto a alguien tan alto, ni siquiera en el servicio militar. El profesor avisó que ahora mismo iba a pasar lista, y Rai Ji-han se dio cuenta, para su mala suerte, que estaba en el mismo salón que el tipo alto, aunque eso no calificaba como acoso. Rai Ji-han llegó a la conclusión de que por el miedo no había escuchado la clase durante 10 minutos y que esa tensión le provocó un dolor de cabeza horrible. Pensó que cada quien debe hacerse responsable de sus actos, aunque en realidad todo es mucho más simple, y hay que aprovechar la situación, y si las cosas salen bien, él ganará. Rai Ji-han se despertó pensando por qué había tanto ruido y se dio cuenta de que la clase ya había terminado y que se había quedado dormido todo el tiempo. Rai Ji-han vio cómo el desconocido alto convivía con los demás y pensó que era lindo. Después,
Rai-Ji-Han se llevó la desagradable sorpresa de que la comida del comedor no había cambiado nada y seguía con ese horrible sabor a jabón. Una chica le agradeció con mucha alegría al tipo alto, llamándolo Jae-Han. Le prometió que muy pronto ella le invitaría algo delicioso sin falta. A Rai-Ji-Han le sorprendió lo popular que era ese chico. Decidió que necesitaba averiguar más sobre él, y es que todos los que se le acercaban sonreían y se alegraban de verlo, y además le daban las gracias por algo. Rai-Ji-Han se dio cuenta de que todo eso le irritaba muchísimo, porque no entendía por qué ese tipo se esforzaba tanto en cuidar de todos. Rai-Ji-Han pensó que todo aquello ya le recordaba algo y que la vida a veces puede ser muy dura. Después de todo, ese chico Jae-Han podría resultar ser una mala persona, y entonces muchos se decepcionarían de él. Cómo se sentía tras el choque y notó que él mismo todavía se había golpeado un poco en la nariz. El desconocido dijo que estaba bien y Rai-Ji-Han decidió que ya era hora de irse. Rai-Ji-Han pensó por qué le asustaba tanto ese tipo y decidió que todo era por su altura, pues nunca había visto a chicos tan altos ni siquiera haciendo el servicio militar. El maestro anunció que tomaría asistencia y Rai-Ji-Han se dio cuenta con fastidio que estaba en la misma aula que ese tipo alto, aunque difícilmente podría llamarse acoso. Rai-Ji-Han decidió que fue por el miedo, que no estuvo atento a la clase por 10 minutos, y que esa tensión le había causado una jaqueca terrible. El chico pensó que todos deben responsabilizarse de sus acciones, aunque en realidad todo es mucho más sencillo y hay que saber aprovechar la situación, y si todo sale como se espera, él ganará. Rai-Ji-Han despertó y se preguntó por qué había tanto alboroto, y se percató de que la clase había terminado y se la había pasado dormido. Rai-Ji-Han observó cómo el desconocido alto socializaba con la gente y pensó que se veía tierno. Para colmo, Rai-Ji-Hyun se llevó la desagradable sorpresa de que la comida del comedor no había cambiado ni un poquito y seguía teniendo ese asqueroso sabor a jabón. Una chica le agradeció toda feliz al tipo alto y lo llamó Ekham. Le prometió que muy pronto, sin falta, le invitaría a algo rico. A Rai-Ji-Hyun le sacó de onda lo popular que era este chavo y decidió que tenía que averiguar más sobre él. Después de todo, cada persona que se le acercaba le sonreía y se alegraba de verlo, además de darle las gracias por algo. Rai-Ji-Hyun se dio cuenta de que todo eso le irritaba un montón, porque no entendía por qué ese tipo se esforzaba tanto en cuidar a todo el mundo. Rai-Ji-Hyun pensó que todo eso ya le recordaba a algo y que la vida a veces puede ser bien gacha. Al final, ese tal Jae-Han podría resultar ser una mala persona y entonces muchos se decepcionarían de él, justo como él se sintió tras el choque, y notó que a él todavía le dolía un poco la nariz por el golpe. El desconocido le dijo que él estaba perfectamente bien, y Rae-Ji-Hyun decidió que ya era hora de irse. Rae-Ji-Hyun se preguntó por qué este tipo le daba tanto miedo, y concluyó que todo era por su altura. A fin de cuentas, nunca había visto a tipos tan altos, ni siquiera en el servicio militar. El profesor dijo que ahora pasaría lista, y Rae-Ji-Hyun se dio cuenta con coraje que estaba en el mismo salón que el tipo ese alto. Aunque difícilmente se le podría llamar acoso, Rae-Ji-Hyun decidió que era por el miedo, que llevaba 10 minutos sin pelar la clase, y que tanta tensión le había provocado un dolor de cabeza horrible. El chavo pensó que cada quien debería hacerse responsable de sus actos, aunque en realidad todo es mucho más simple, y hay que aprovechar la situación, y si todo sale bien, él saldrá ganando. Rae-Ji-Hyun se despertó, y se preguntó por qué había tanto ruido, dándose cuenta de que la clase ya había terminado y se la había pasado dormido. Rae-Ji-Hyun observó cómo el desconocido alto convivía con los demás y pensó que era lindo. Para colmo, a Rae-Ji-Hyun le cayó como balde de agua fría que la comida del comedor no hubiera cambiado nada y que siguiera con ese asqueroso sabor a jabón. Una chica, toda contenta, le dio las gracias al tipo alto y lo llamó Ekham. Le prometió que muy pronto, sin falta, le invitaría a algo rico. A Rai-Ji-Hyun le sorprendió qué tan popular era este chavo y decidió que necesitaba averiguar más de él. Es que, de verdad, todos los que se le acercaban sonreían y se alegraban de verlo, y además le agradecían por alguna cosa. Rai-Ji-Hyun se dio cuenta de que todo esto le molestaba un chorro porque no entendía. ¿Por qué este tipo se esmeraba tanto en andar cuidando a todos? Rai-Ji-Hyun pensó que todo esto ya le sonaba a algo, y que la vida a veces es bien canija. A fin de cuentas, ese tal Jae-Han podría terminar siendo malo, y entonces muchos se llevarían una decepción con él, que muy pronto, sin falta, le invitaría a algo rico.
A Rai Ji-hyun le sacó de onda lo popular que era este chavo y decidió que tenía que investigar más sobre él. Y es que todos los que se le acercaban le sonreían, se alegraban de toparse con él y de paso le daban las gracias por algo. Rai Ji-hyun se dio cuenta de que todo eso le fastidiaba muchísimo porque no le cabía en la cabeza por qué se esforzaba tanto por todos. Rai Ji-hyun pensó que todo aquello ya se le hacía conocido y que la vida a veces es bien gacha. A fin de cuentas, ese tal Jehan podría salir rana y entonces muchos se decepcionarán de él y que pronto seguro le van a invitar algo de comer. Rae Ji-hyun se sacó de onda con lo popular que era este chavo y decidió que tenía que averiguar más sobre él, pues todos los que se le acercaban sonreían, se alegraban de verlo y además le agradecían por algo. Rae Ji-hyun se dio cuenta de que todo eso le irritaba un montón porque no entendía por qué este tipo se esmeraba tanto en cuidar de todos. Rae Ji-hyun pensó que todo eso ya le recordaba algo y que la vida a veces puede ser bien gacha. Después de todo, ese chavo Jehan podría resultar ser malo, y entonces muchos se llevarían una decepción. Uno de los estudiantes le pidió a Jehan que se fuera y gritó que tenía broncas. Rae Ji-hyun le preguntó al chavo qué pasaba y por qué andaba tan preocupado. El tipo le contestó que no tenía por qué meterse en eso, y que era su rollo. El estudiante empezó a pedirle a Jehan que le pasara la tarea, porque le habían dado las respuestas mal, y a cambio de su ayuda, prometió picharle el almuerzo. Jehan aceptó ayudar, y el chavo dijo que regresaría más tarde. En cuanto volvió, Rai Ji-hyun decidió que necesitaba enterarse de todo, y le preguntó a Jehan por qué hacía eso, porque se veía bien tonto. Rai Ji-hyun le dijo que ya lo había visto muchas veces, hacer lo que fuera que le pedían, aunque toda esa gente no lo iba a querer solo porque se aprovechan de él. Rai Ji-hyun dijo que claro, no era su problema, pero que todo eso le resultaba muy desagradable. Jehan le preguntó quién se creía que era para hablar de eso y dar su opinión. Semejante pregunta confundió a Rae Ji-hyun y pensó que todo el asunto era molesto. El chavo le recordó a Jehan que se habían topado en la calle y que además estudiaban en el mismo grupo, así que se veían por la mañana. Jehan respondió que solo fue un encuentro mañanero, aunque todo eso no le daba derecho a hablarle de esa manera. Rai Ji-hyun pensó que Jehan de verdad tenía razón esta vez y se puso nervioso. Jehan le dijo que le estaba sangrando la nariz y que tenía que hacer algo al respecto. Rai Ji-hyun se apenó todavía más y sintió que la cara simplemente le ardía. Jehan le preguntó si estaba bien porque podría ser peligroso. Rai Ji-hyun le explicó que no había podido dormirse ni descansar bien y que seguro por eso no se sentía chido. Jehan le sugirió que fueran de volada a la enfermería y que si no estaba, entonces tendrían que llamar a una ambulancia. Rai Ji-hyun contestó que ya le había pasado antes, cuando le habían dado un golpe en la nariz. Rai Ji-hyun se preguntó por qué de repente se sentía tan mal y por qué estaba tan preocupado cuando este tipo se le acercaba. Jehan le dijo que se veía muy mal en ese momento y que por eso quería ayudarlo. Rai Ji-hyun respondió que nomás no se sentía bien y se dio cuenta de que una extraña agitación lo había invadido por completo. Rai Ji-hyun recordó cómo después de ese instante se disculpó y salió corriendo de inmediato. Después de todo, no importa qué tan cansado y harto esté, hay cosas que se pueden y no se pueden decir. El chavo pensó que chance y nomás necesitaba dejar la escuela para no tener que pasar por momentos así. Rajiyan vio que su mamá le mandaba mensajes diciéndole que olvidara lo malo y se preparara para ponerse a estudiar, para que al fin pudiera obtener un diploma y convertirse en una persona educada. Rajiyan pensó que todo era muy difícil, pero ahora tenía que ir al trabajo. Daniel le preguntó a Rai Ji-hyun por qué no se veía sano. El chico respondió que no le sucedía nada y que solo quería terminar su trabajo lo más rápido posible para poder regresar a casa. Daniel recordó que Rai Ji-hyun recién empezaba a trabajar y era muy pronto para eso. Entonces, Rai Ji-hyun sugirió que Daniel tomara algo para aliviar su fatiga, ya que él también venía llegando del trabajo. Daniel respondió que sería genial recibir ese mismo cóctel de Rai Ji-hyun. Rai Ji-hyun se preguntó cómo es que Daniel lo sabía, aunque cabe señalar que Daniel siempre lo lleva a hoteles de lujo y no debía rechazarlo, porque esto le ayudaría a divertirse mucho. El asistente preguntó a Daniel si su información le fue útil y le recordó que lo recogería mañana en la mañana. Daniel dijo que por fin estaban solos, pero Rae Ji-hyun le recordó que el chofer se encontraba muy cerca. Rae Ji-hyun dijo que pudieron llamar y hacer una cita, en lugar de venir personalmente, y decir la palabra clave para intimar. Daniel admitió que ardía en celos y quería que se vieran cuanto antes.
Rae Ji-hyun le explicó que ya no habla con nadie más y preguntó qué pasaría para cuando él estuviera ocupado. ¿Acaso Daniel escogería un nuevo compañero y terminarían sus encuentros? Daniel dijo que no podía decir eso y que no necesita a nadie más que no sea Rae Ji-hyun. El chico recordó que el chofer estaba junto a ellos, en el coche. Rae Ji-hyun se dio cuenta que Daniel no pensaba ir al hotel y preguntó por qué había tanta prisa. Daniel explicó que tomaría un vuelo temprano por la mañana y que antes de irse de viaje de negocios, de verdad quería que se vieran y estuvieran juntos. Rae Ji-hyun dijo que basta de charla y a la acción. Rae Ji-hyun de repente pidió detener el auto y se sorprendió de cómo le atraía un chico completamente diferente. Durante la intimidad, Rae Ji-hyun pensó que algo no estaba bien con él, pues no dejaba de pensar en Jehan, incluso en esos momentos. En la universidad avisaron que en una semana los grupos se asignarían por sorteo. Rae Ji-hyun pensó que esperaba que fuera una clase fácil, pero resultó que necesitaba completar una tarea que era en equipo y que debería salirse temprano de la escuela. El chico se disculpó mentalmente con su mamá por tener que irse. El chico de lentes dijo que se conocen de vista, pero que ahora necesitaban presentarse entre ellos. El de lentes dijo llamarse Park Da-sik y ser de primer año de educación preescolar. También en el grupo había una chica de primer ingreso, Kim Hye-min, y ese chico tan alto, Han Ye-han. La chica se alegró de que Ye-han estuviera con ellos y le pidió que la cuidara. También en el grupo había un chico de tercer año, Yang Jose, a quien le sorprendió que su equipo se conformara de puros de preescolar. Rae Ji-hyun dijo que es de segundo año y que su carrera es trabajo social. Se inscribió en este grupo porque había oído que la clase era regalada y no se esperaba en lo absoluto que hubiera que hacer trabajos en equipo, esperándolo, y que por lo tanto a él tampoco le importaría si alguien se encargaba de cuidarlo. Junho dijo que si así era. No le sorprende ver a Rae Ji-hyun por primera vez. Kim Hye-man dijo que siendo su primer encuentro, todos deberían conocerse un poco más. Rae Ji-hyun admitió que él y Jehan ya se conocían, aunque su primer encuentro no fue el más afortunado de todos. Rae Ji-hyun relató que un día se esforzó de más, le dio jaqueca y le empezó a sangrar la nariz, y fue ahí cuando Jehan lo ayudó. Rae Ji-hyun notó lo marcado que estaba Jehan, sus brazos y su cara siempre seria. Se dio cuenta que ese chico era su mero mole, y no más de verlo se prendía. Después de todo, llevaba toda la última semana pensando solamente en él, y moría de ganas por volvérselo a topar. Park Da-sik dijo que todos debían hacer su investigación, y propuso que se vieran mañana en un café para platicar. Todos los estudiantes notaron que el chico de lentes se portaba como un maestrito de escuela, y Park Da-sik respondió que gracias a él, su grupo quizá sacaría la mejor calificación, pues educación preescolar es la segunda más importante, y a él le iba muy bien. Por si fuera poco, a Johan también le va muy bien en esa materia. Rae Ji-hyun dijo que los más listos se juntaron con él y que ahora ya estaba tranquilo. El jefe del bar Moonlight preguntó si le parecía justo que él, el dueño, estuviera limpiando vasos mientras Rae Ji-hyun chismeaba por teléfono. El chico le contestó que era el jefe más chambeador. Esta semana, el dueño le preguntó qué mosca le picó y por qué andaba tan feliz. Rae Ji-hyun le explicó que hay un chavo en su clase que es su tipo ideal y que con solo tenerlo cerquita se siente feliz. El jefe le dijo que la situación estaba de pelos y le aconsejó que se ligara a ese chico antes de que terminara el semestre. Rae Ji-hyun contestó que el problema es que al chico le van las chicas, pero el jefe opinó que de esas cosas uno nunca está seguro. Rae Ji-hyun respondió que por desgracia él sí estaba seguro, pero que de eso solo podía platicar con su jefe. Le contó que la semana pasada en una junta le sangró la nariz e hizo todo un numerito por la pura emoción. El jefe exclamó que esos momentos simplemente lo enloquecen y le pidió que le contara más. Rae Ji-hyun le explicó que después de eso esperaba recibir su atención y le lanzaba indirectas por todo el salón, pero el otro era tan despistado que ni siquiera lo pelaba. El jefe felicitó a Rae Ji-hyun por aventado y le preguntó si se veía como un lindo angelito. El chico respondió que parecía algo salido de esas caricaturas que solo los hombres entienden por sus gustos, pero para su mala suerte, ninguna de sus indirectas funcionó, porque ese chavo es 100% hétero. Rae Ji-hyun dijo que después de eso ya no pensaba ni intentar conocerlo, pero ahora el destino los juntó en la misma clase. Johan le preguntó a su amigo si él se acordaba del chico del que le contó, al que le empezó a sangrar la nariz la primera vez que se vieron. Echan admitió que ese mismo tipo se le quedaba viendo fijamente en clase y se le hizo muy extraño.
Yehan dijo que el chavo es súper popular y, según dicen, tiene un montón de amigos, aunque se comporta medio raro. El amigo le dijo que a lo mejor ese chavo. Park Dae-sik dijo que era su primera junta y ya no podían organizarse porque dos del equipo de plano lo ignoraban. Rae Ji-hyun preguntó si no estaban solos o si había alguien más, porque dejaron a dos personas trabajando remoto y ahora ni contestan. Rae Ji-hyun sugirió darle otra checada a la investigación y al trabajo. Park Dae-sik lo felicitó, diciéndole que era una buena idea, y le pidió que le diera un momentito. Park Dae-sik dijo que hizo todo lo que Rae Ji-hyun le había encargado, si había alguna diferencia entre la primera y la segunda chamba, y admitió que esta es la primera vez que termina un trabajo en equipo tan rápido, a pesar de que su grupo ha tenido un montón, y que desde que él llegó está dispuesto a hacerse cargo. Park Dae-sik le preguntó si era neta que Rae Ji-hyun estuvo en el ejército y que por eso no entró luego a la universidad. Pues el chavo contestó que ya habían pasado varios años desde que salió del servicio militar y que ahora tenía 26 años. Park Ji-hyuk le dijo que para nada aparentaba su edad, que se veía más joven. Rae Ji-hyun bromeó diciendo que Park Ji-hyuk de hecho parecía un personaje de manhwa. Johan preguntó por qué Rae Ji-hyun se tardó tanto. Rae Ji-hyun se sorprendió de que Johan siquiera le hablara, porque pensó que estaba enojado con él. Johan se disculpó por haberlo ignorado, y Park Dae-sik le pidió que no hablara de cosas que no sabía. Rae Ji-hyun explicó que Johan solo se estaba quejando, de que todo el tiempo le andan pidiendo favores. Park Ji-sun estuvo de acuerdo, porque él mismo se había dado cuenta de cómo a Johan a cada rato le pedían algo, y es que Johan es súper alto y llama mucho la atención. Johan respondió que gracias a su ayuda, no parece un tonto y se está esforzando un montón para ser útil. Rae Ji-hyun dijo que Johan no tiene nada de tonto. De hecho, es muy listo y bastante lindo. Rae Ji-hyun dijo que se equivocó antes cuando le dijo idiota a Johan, pero que eso no significaba que no le gustara. Park Dae-sik comentó que Rae Ji-hyun es de los que primero hablan y luego piensan, y por eso a veces sería mejor que se quedara callado. Johan admitió que él siente que se ve aburrido y que por su altura a veces le estorba a la gente. Rae Ji-hyun exclamó que eso no era para nada cierto, porque en realidad Johan se ve como alguien confiable, fuerte y alto, y que además tiene belleza y una vibra ruda, cosa que a él le encantaba. Rae Ji-hyun se dio cuenta de que había confundido un poco a los demás e intentó explicar que le decían Chan porque de joven actuaba como niña y que por eso siempre quiso ser como una persona, como Johan para ser más valiente. El largo silencio fue interrumpido por una llamada y Rae Ji-hyun dijo que era de Jung Jose. Park Dae-sik preguntó por qué le estaba marcando a Rae Ji-hyun y no a él. Rae Ji-hyun contestó y dijo que Jung-ho se ya estaba en línea. Jung-ho se dijo que le mandó su investigación a Park Dae-sik y le pidió que la checara para ver si todo estaba bien. Park Dae-sik preguntó si esa era su investigación y Rae Ji-hyun comentó que ahora necesitaban buscar más material. Johan dijo que él intentaría buscar información y Rae Ji-hyun le propuso que lo hicieran juntos. Park Dae-sik dijo que eso era lo que tenían que hacer, porque Kim Hye-man no estaba disponible y Jung-ho se no servía de nada y que esos dos simplemente los habían abandonado en la misión. Rae Ji-hyun sugirió quitar sus nombres de la lista del trabajo por completo y Johan pidió que esperaran un poco. Park Dae-sik no alcanzó a oponerse y Rae Ji-hyun apoyó a Johan, pero todas las reuniones siguientes fueron con el mismo equipo y trabajaron en las tareas solo ellos tres. Rae Ji-hyun admitió que quiere mandar al diablo todo el asunto porque ya está harto de hacer el trabajo de otros. Park Dae-sik estuvo de acuerdo en que era muchísima chamba. Y Jung Hosae siempre anda buscando pretextos para no hacer las tareas y encima falta a todas las clases. Park Dae-sik preguntó cuántas veces ya se habían juntado los tres en este café. Rae Ji-hyun le contestó que como unas 8 veces. Jung Hosae preguntó si todos estaban trabajando y si de verdad se habían olvidado de él. Jung Hosae dijo que él trajo las botanas y les ofreció que las disfrutaran. Jung Hosae se dio cuenta de que Park Dae-sik a propósito no había puesto su nombre en el trabajo que estaban haciendo y dijo que qué pena, pero le insistió a Park Dae-sik que arreglara ese problema. Rae Ji-hyun pensó que qué ridiculez estaba pasando y por qué Park Dae-sik estaba tan asustado. Rae Ji-hyun le dijo a Jung Hosae que qué chistosito, porque en su vida había visto a una persona tan inútil y tarada como él. Jung Hosae se indignó por lo que escuchó y preguntó que cuál era el problema.
A Rae Ji-hyun le sorprendió su enojo y le recordó que no estaba en posición de ponerse así. Después de todo, con esa actitud, hasta parecería que los malos son los demás. Jung Ho-sae le dijo a Rae Ji-hyun que era un patán y le exigió que se lo repitiera en la cara. Rae Ji-hyun contestó que Jung Ho-sae es tan menso, que no entiende y pregunta lo mismo varias veces, y que seguro la cabeza solo la tiene de adorno y que el cerebro que trae adentro es diminuto. Jung Ho-sae gritó que él ya había hecho todo lo que le tocaba y preguntó qué más querían de él. Rae Ji-hyun le recordó que de verdad era muy chistoso, porque su investigación se limitó a una página y encima sacada de internet, y él mismo jamás se apareció en las juntas, y ahora llegaba con botanas para disque cumplir con su parte del trabajo en equipo, cuando en realidad no aportó nada y resultó ser tan torpe que hasta se puso a amenazar a Park Dae-sik, lo que demostraba su pésima actitud con todos. Jae-hoon interceptó el golpe y dijo que no había necesidad de hacer algo así. El mesero les exigió a todos que se calmaran y que no anduvieran peleando en la cafetería. Park Dae-sik se disculpó de inmediato por el escándalo que su grupo estaba haciendo. Rae Ji-hyun dijo que qué gandalla hay que ser para hacer eso y venir aquí con exigencias. Park Dae-sik admitió que sí le dio un poco de miedo porque Jung Ho-sae es mucho más fuerte que él. Rae Ji-hyun le dijo que tal vez Park Dae-sik no lo sabía. Claro, porque apenas está en su primer año. Pero Jung Ho-sae está completamente mal al darse aires de grandeza y creer que puede dar órdenes. Por eso, a gente como esa solo hay que ignorarla y, de ser posible, ponerla en su lugar. Park Dae-sik felicitó a Rae Ji-hyun por la facilidad con la que insultó y mandó al diablo a Jung Ho-sae. Rae Ji-hyun le contestó que la gente como Jung Ho-sae le cae muy mal y no le da miedo que le peguen en esas situaciones. Jae-hoon le preguntó qué iba a hacer Rae Ji-hyun, si de verdad pasaba algo grave. Después de todo, alguien tiene que cuidarlo, ya que el cuerpo de Rae Ji-hyun es muy débil, y la próxima vez él no podrá defenderse de Jung Ho-sae. Jae-hoon le recordó que a Rae Ji-hyun hasta le había sangrado la nariz, sin ninguna razón aparente, y que eso también es una señal de mala salud. Jae-hoon le aconsejó a Rae Ji-hyun que empezara a cuidar su cuerpo y a hacer ejercicio. Rae Ji-hyun se puso nervioso y dijo que Park Dae-sik tiene un cuerpo mucho más delgado y pálido que el suyo, y que parece que si lo asustas se va a desmoronar por completo. Jae-hoon dijo que Park Dae-sik sabe que su cuerpo es frágil y que siempre trata de cuidarse mucho, y procura no meterse en problemas para no andarse arriesgando sin necesidad. A Park Dae-sik le sorprendió esa honestidad consigo mismo y le aconsejó pensar mejor lo que dice, porque no a todo el mundo le caen bien las críticas. Jae-han respondió que él intenta ver las cosas objetivamente, pero está convencido de que es mejor decir siempre la neta. Park Dae-sik dijo que Jae-han parece un niño grandote, pero que no se le olvide que hay un montón de gente malintencionada que lo va a chamaquear. Park Dae-sik le explicó que él ya estaba más que acostumbrado a esa gente y que ya casi nada lo sorprendía. Rae Ji-hyun se dio cuenta de que se sentía inquieto y que ya no aguantaba estar ahí. Rae Ji-hyun dijo que tenía que irse a una chamba, aunque andaba medio crudo por la tomada de hace un rato, pero que se dio permiso de echarse unos tragos porque al fin y al cabo está de vacaciones. Jae-han pensó que no le entendió ni jota a Rae Ji-hyun y a Park Dae-sik le extrañó que se fuera a trabajar a esas horas, y le aconsejó que se fuera con mucho cuidado. Rae Ji-hyun pensó que esta pinche lluvia le caía en el peor momento, así que tenía que apurarse a llegar a su casa para secarse de una buena vez. Jung Ho-seong vio a Rae Ji-hyun y soltó que era el mismo cabrón. A Park Dae-sik le molestó que se soltara la lluvia y le sorprendió que Jae-han viniera preparado. Park Dae-sik le preguntó a Jae-han por qué le daba el paraguas si vivían para lados opuestos y que Jae-han también necesitaba un paraguas para él. Jae-han le respondió que siempre está listo para este tipo de situaciones y que por esa misma razón es que carga con 2 paraguas. Jae-hoon le recomendó a Park Dae-sik que se fuera con cuidado y llegara pronto a casa. Jae-hoon se acordó de que Rae Ji-hyun se andaba quejando de que se sentía mal y decidió darle un paraguas, aunque la verdad es que ni siquiera sabe por dónde vive Rae Ji-hyun. Jae-hoon escuchó la plática de 2 chavos, que estaban comentando sobre la pelea de un tipo con capucha morada y cómo le dieron una buena tunda, de esas de las que uno normalmente no la libra. Entendí por la conversación que 2 borrachos se agarraron a golpes y que después se los llevaron a la delegación. Jae-han les preguntó a los desconocidos si sabían a qué delegación se los llevaron. Jae-han encontró a Rae Ji-hyun en la delegación, donde le pidió chance de esperar un poquito a que parara la lluvia, porque ya estaba hecho una sopa. El policía le aclaró que la delegación no era un albergue
y le pidió a Rae Ji-hyun que se fuera. Yehan dijo que por fin había encontrado el bendito lugar. Rae Ji-hyun se dio cuenta de que ya nada podía sorprenderlo más que la aparición de Yehan. A fin de cuentas, viven en rumbos distintos y Yehan también necesitaba un paraguas. Yehan respondió que él siempre anda preparado para estas cosas, y justamente por eso es que carga con 2 paraguas. Yehan le aconsejó a Park De-sik irse con cuidado y no tardar en llegar. Yehan recordó que Rae Ji-hyun se andaba quejando de que se sentía mal, y se le ocurrió darle su paraguas, aunque no tiene ni la menor idea de dónde vive exactamente Rae Ji-hyun. Yehan escuchó por casualidad a 2 tipos que platicaban de la bronca que tuvo un chavo con una sudadera morada, y de la madriza que le pusieron, de esas que casi nadie cuenta. Lo entendí todo por lo que estaban diciendo, que 2 borrachos estaban peleando y que luego se los llevaron a la delegación. Yehan les preguntó a unos desconocidos si sabían a qué delegación se llevaron a esos tipos. Yehan encontró a Rae Ji-hyun en la estación de policía, donde le pidió que esperara un poco a que parara la lluvia porque ya estaba completamente hecho una sopa. El policía le explicó que la estación no es un albergue y le pidió a Rae Ji-hyun que se marchara. Yehan dijo que por fin había encontrado el lugar. Rae Ji-hyun se dio cuenta de que ya nada podría sorprenderlo más que la aparición de Yehan. Después de todo, viven para lados opuestos y Yehan también necesitaba un paraguas. Yehan le contestó que siempre está preparado para estas situaciones y por eso mismo carga con 2 paraguas encima. Yehan le aconsejó a Park De-sik que tuviera cuidado y se fuera rápido a casa. Yehan recordó a Rae Ji-hyun quejándose de que no se sentía bien y decidió darle un paraguas, aunque ni siquiera sabe dónde vive exactamente Rae Ji-hyun. Yehan escuchó por casualidad la plática de 2 chavos que discutían la pelea de un tipo con capucha morada, y cómo le metieron tantos trancazos de los que uno usualmente no la libra. Iba manejando y entendí por la plática que 2 tipos ebrios se agarraron a golpes y terminaron en la delegación. Yehan le preguntó a la gente si sabían a cuál estación de policía se los llevaron. Yehan dio con Rae Ji-hyun en la comisaría. Ahí le dijo que aguardara tantito a que amainara la lluvia, pues ya estaba empapado hasta los huesos. El oficial aclaró que la comisaría no era un refugio y le pidió a Rae Ji-hyun que se retirara. Yehan dijo que al fin lo había localizado. Rae Ji-hyun comprendió que ya nada podía asombrarlo más que ver a Yehan aparecerse justo ahí.